Hola a todos, mi nombre es Bexaí Díaz, pertenezco a la sección de Oratoria Jurídica 621P. Hoy les voy a hablar un poco sobre el miedo escénico. ¿Qué es el miedo escénico? El miedo escénico es una forma de timidez que surge en presencia de un público o por pensamientos limitadores acerca de nuestra actuación frente a ese público. Por otro lado, es una respuesta defensiva del organismo caracterizada por distintas formas de alteración a la normalidad en el funcionamiento mental, emocional y motriz de la persona que lo padece. El miedo escénico reduce la efectividad comunicativa e impide o dificulta la capacidad expresiva de la persona afectada. Las causas del miedo escénico. Yo considero que las causas del miedo escénico o la primordial causa del miedo escénico es la inseguridad en nosotros mismos. También existen muchas causas, como la falta de práctica. Las habilidades comunicativas necesitan un entorno en el cual desarrollarse, un ambiente que las estimule. Por tanto, cuando una persona no ha tenido la oportunidad de practicar, de presentarse ante un escenario, es lógico que dude de sus capacidades, puesto que no ha tenido la oportunidad de aprender a hablar ante un público. El perfeccionismo. Cuando una persona se exige demasiado a sí misma, puede caer en la tentativa o en la trampa del inmovilismo, ya que esta persona piensa que todo lo que haga no está a la altura de las circunstancias. Esto le genera un miedo que le dificulta hablar ante el público de manera fluida y comete las equivocaciones que tanto temía. Miedo a la crítica. Muchas de las personas no les gusta sentirse juzgadas. Algunas de ellas viven esta experiencia de manera particularmente intensa. Piensan que la crítica es una manera o es un ataque personal y al momento de presentar sus argumentos piensan que se están exponiendo ante los demás con sus deficiencias y debilidades. Esta percepción las hace sentir vulnerables y ansiosas. La timidez es la base del miedo escénico. Las personas tímidas suelen huir del contacto social. Piensan que al exponerse ante los demás harán el ridículo o sienten que, que las personas van a formar de ellas una idea negativa sobre su desempeño. Esto les genera una ansiedad al momento de enfrentarse a un auditorio. Las experiencias negativas. Las experiencias negativas son situaciones pasadas que están relacionadas con situaciones que se desean enfrentar. Esto influye si la persona o el orador se ha equivocado anteriormente ante un discurso o si ha sido objeto de burla. Efectos del miedo escénico. Existen muchos y variados síntomas de los cuales se puede expresar el miedo escénico. Los más habituales son, a nivel físico, sensación de ahogamiento o dificultad para respirar, sudoración, enrojecimiento facial, náuseas, mareos, entre otros. A nivel psicológico, dispersión, confusión, dificultad para atender, concentrarse y recordar, aparición de pensamientos negativos e invalidantes sobre la persona, miedo a la crítica negativa, miedo a hacer el ridículo, miedo a el fracaso. A nivel conductual, torpeza, volumen de voz bajo, hablar excesivamente rápido, quedarse callado, sensación de querer huir de la situación. Técnicas para superar el miedo escénico. La primera técnica para superar el miedo escénico es la aceptación. Debemos aceptar el miedo escénico puesto a que la negación o la evasión del mismo impide a que sea valorado adecuadamente para poder enfrentarlo y controlarlo. Para ello es necesario decir sí, tengo miedo escénico, siento miedo a hablar en público. La segunda técnica es confiar en nuestra capacidad para enfrentarlo y superarlo. Dos características de las personas que confían en sí mismas son el entusiasmo y el optimismo. Por optimismo entendemos que es la capacidad de una persona de desear, buscar y esperar los mejores resultados como consecuencia de sus acciones. El entusiasmo es una manifestación externa que se materializa con la alegría. La tercera técnica son las creencias limitadoras. Las ideas limitadoras proporcionan al orador sentimientos y emociones de inseguridad, las cuales operan como
imanes para atraer el error y el fracaso. Por tanto, la recomendación es poner en su mente voluntariamente pensamientos y emociones, recuerdos que otorguen al orador poder en lugar de debilidad. La cuarta técnica del miedo escénico es el positivismo, puesto a que debe pensar positivo y dígase a sí mismo mentalmente para reafirmar su seguridad: estas personas están aquí porque han venido a escucharme, porque les gusta escucharme, porque sé cómo hacerlo y tengo la razón. Luego mire fijamente a todo su auditorio, pero no fije su mirada en un solo sitio del salón. Exteriorícela a todos los presentes. Luego respire, siguiendo las recomendaciones, y proceda a dar su discurso. Proyecte su voz a todo el auditorio. La recomendación es practicar ante un público para poder dominar el miedo escénico. El quinto paso o la quinta técnica es la preparación adecuada. Es necesario contar con un mínimo de preparación, bien sea de plataformas o libros que le ayuden a nutrir su conocimiento, el conocimiento que se quiere transmitir y compartir. Es necesario recordar que la pobreza cultural impide el proceso del discurso. La sexta técnica es practicar adecuadamente. No solamente se debe trabajar en el plano mental, se debe llevar a la acción concreta. Por tanto, la recomendación es practicar con sus amigos o solo, practicar en un salón de clases o donde le sea posible. Avance en la medida de sus posibilidades. Ahora hablaremos sobre las técnicas gestuales y corporales. Las técnicas gestuales. Cada gesto expresa y apoya lo que se está diciendo verbalmente. También expresa las emociones y sentimientos del orador, como la alegría, el entusiasmo, el miedo y la inseguridad. Se debe tomar en cuenta el rostro del orador, que manifieste seguridad, y su mirada debe recorrer todo el auditorio. Su rostro debe manifestar interés y satisfacción de lo que se está diciendo. No debe dejar caer sus brazos por debajo del nivel de la cintura. Los brazos descolgados son considerados como indicio de flojera, desinterés y desidia. Las manos deben apoyar lo que se está diciendo con movimientos coordinados. Técnicas corporales. Desplácese con pasos firmes, lentos y seguros. No se balancee como una mecedora, pero tampoco quede inmóvil. La posición debe ser erguida, flexible pero sin tensión. Evite dar la espalda al auditorio cuando hable. Evite meter sus manos en los bolsillos. Esto es totalmente incorrecto. Su imagen corporal es muy importante. Por tanto, debe evitar colocarse calzado deportivo o sucio. Evite los botones y cierres abiertos. Evite las camisas o franelas por fuera del pantalón. Ahora hablaremos de los componentes del lenguaje corporal y gestual. El lenguaje gestual y corporal se compone de gestos y signos que le permiten transmitir el mensaje. El lenguaje gestual se compone de nuestro cuerpo, que es aquel que le ayuda a expresarse. Mediante las manos, los brazos y los hombros podemos indicar, señalar, rehusar, recibir, entre muchas otras acciones. Mediante la cabeza podemos hacer una afirmación o una negación. Mediante nuestro rostro podemos realizar gestos faciales y gestos con las cejas. Utilizamos nuestra voz, utilizamos nuestros oídos, utilizamos nuestra vista, entre otros. Los componentes del lenguaje corporal. Las entonaciones, las posturas, los gestos y los movimientos son 4 componentes que están directamente relacionados, puesto que son los aspectos más resaltantes que el público puede observar. Por tanto, se deben concientizar para evitar expresiones automáticas. La proxemia o el manejo de la distancia es la capacidad o sentido para percibir, ubicarnos y movernos dentro del espacio físico en el que se realiza el proceso comunicativo. Nos vinculamos en un espacio conversacional que se interrelaciona con factores sociales como los roles culturales, el estatus y el sexo. El orador debe valerse de su habilidad y experiencia para conocer e intuir el grado en que el público es capaz de tolerar márgenes de proximidad o distancia. Muchas gracias.